en TECMED uno de los principales elementos que distingue una medida regulatoria de una expropiación de hecho. Segundo, el alcance de la interferencia con expectativas distintas, razonables y respaldadas por inversiones. Aquí, después de un proceso de revisión extensa y completa, Perú le cedió a Bear Creek otorgó a Bear Creek su solicitud de una declaración de necesidad pública en forma de Decreto Supremo 83. Sobre la base de ese Decreto Supremo, Bear Creek ejerció su opción en virtud de los convenios de opciones y compró las 7 concesiones de Santana. Basándose en el Supremo Decreto 83 y varias de las acciones y afirmaciones de Perú en apoyo al proyecto de Santana, Bear Creek invirtió millones de dólares en el proyecto con la expectativa de que iba a participar en una actividad minera a cambio de un beneficio económico. Bear Creek esperó que la autorización otorgada en el Decreto Supremo 83 iba a durar mientras Bear Creek nunca planteaba una amenaza a la seguridad nacional del Perú, y Bear Creek nunca constituyó una amenaza en este sentido. Y como pueden ver en la diapositiva, los mismos tribunales mismos del Perú determinaron que Bear Creek no fue responsable de disturbios sociales. Yo también quisiera destacar que Perú entendía que las protestas en el momento era que se debían a fuerzas políticas oscuras y organizaciones extremistas, C-42 y C-92. O sea, los funcionarios peruanos en el momento no vinculaban los disturbios con las acciones o falta de acciones de Bear Creek. Entonces, en la medida en que Perú dice hoy día que las protestas sociales de alguna manera justificaron el Decreto Supremo 32, estos argumentos no tienen peso. El Decreto Supremo 32 aplastó las expectativas de Bear Creek, privó a Bear Creek del proyecto Santana y provocó un daño permanente al proyecto Corani. Tercero, la naturaleza de la medida. El Decreto Supremo 32 no es una medida de naturaleza regulatoria general. El artículo 1 del Decreto Supremo 32 se dirige individualmente a Bear Creek y específicamente termina los derechos que Perú le había dado a Bear Creek unos años antes. La parte sur de la región de Puno es constituido en gran parte de tierras que pertenecen a las comunidades campesinas de los Aymara. Como comunidades indígenas, las comunidades campesinas tienen protecciones legales especiales en virtud del derecho peruano. Las comunidades campesinas son comunidades registradas jurídicamente y tienen sus propias estructuras sociales y políticas que operan bajo el paraguas del Estado peruano. Cada comunidad es distinta, con diferentes líderes, y las comunidades pueden entrar en conflicto respecto de tierras o recursos porque sus principales actividades económicas son agricultura y actividad pecuaria. Pero como explica el profesor Peña, los Aymara también tienen un fuerte sentido de cohesión y de decisión colectiva, donde las decisiones que afectan a la nación Aymara se deciden conjuntamente entre todas las comunidades que incluyen las comunidades al otro lado de la frontera con Bolivia. La demandante optó por trabajar con pocas comunidades Aymara, las comunidades que eran titulares de las tierras que la demandante iba a tener que construir y operar Santana. O sea, Bear Creek se interlocutó con el mínimo de las comunidades con las que tendría que interactuar para poder desarrollar su proyecto. La demandante hizo caso omiso de las decenas de otras comunidades cercanas que iban a ser afectadas por su proyecto, y como habría sido fácil predecir, no era un programa de comunicación comunitaria suficiente, y como explicó el profesor Peña, el enfoque excesivamente estrecho de Bear Creek dio lugar a resentimiento en las comunidades que iban a sufrir un daño sin recibir beneficio. Y las preocupaciones por la contaminación ambiental se transformaron en protestas y caos social. La demandante descubrió su trabajo comunitario en su presentación de memorial, citando el empleo como el pedido principal. La demandante afirma que estableció un programa de trabajo rotativo de gran escala que permitía a la empresa emplear a más de 100 miembros de la comunidad local.
También la demandante habló de los ingresos tributarios que iban a ser recogidos por Perú y que iban a llegar a los gobiernos regionales. Entonces, por su propia admisión, el trabajo comunitario era simplemente de darle varios trabajos, o sea, 100 trabajos en una población de 32,000 personas en Huancuyani y Queyuo, que es el 0,3%, y unos ingresos tributarios indirectos. Como explicó el profesor Peña sobre la base de la evidencia de la demandante y las entrevistas con las comunidades afectadas, el citó programa de trabajo rotativo de gran escala, solo llegó a 5 de 27 comunidades. 22 comunidades fueron excluidas de los beneficios de la única o principal trabajo comunitario de la demandante. A la izquierda se ve las comunidades en donde Bear Creek dio empleo y a la derecha las comunidades cercanas excluidas. Es fácil ver que este trabajo de promoción comunitaria no iba a satisfacer o abordar de manera suficiente las preocupaciones de las comunidades en general. Después de que Perú criticó a la demandante por hacer caso omiso de la gran mayoría de las comunidades afectadas, la única respuesta de la demandante en su réplica fue que siguió y citó prácticas establecidas de la industria minera para crear un arreglo normal para los proyectos mineros, fin de cita. Según la demandante, tenían muy pocos trabajos que repartir porque tenían que otorgar los trabajos a las comunidades en cuyas tierras los esfuerzos de exploración iban a llevarse a cabo. O sea, los empleos eran a cambio de los derechos de uso de tierra para la exploración. Esta explicación no muestra que el programa constituyó un programa suficiente para la comunidad. Si no había suficiente trabajo para todas las partes interesadas, entonces un programa de empleo no debió haber estado en el centro del trabajo comunitario de la demandante. De hecho, el MINEM, en su guía Las Relaciones Comunitarias, advierte en contra del abordaje de la demandante. Afirma que las promesas de trabajo o beneficios sociales pueden aceptarse rápidamente, pero este enfoque puede crear falsas expectativas que no materializan. Esto se puede exacerbar si los trabajos limitados disponibles van más allá de las capacidades de las poblaciones rurales. Las expectativas no realistas y no realizadas pueden convertirse en un factor de destrucción y pueden llevar a conflictos entre las comunidades vecinas y conflictos entre las comunidades y las empresas. Todo esto está en el guía del MINEM. Esto es el anexo R172, páginas 30, 31, 48 y 56. De manera que si las ofertas de empleo de Bear Creek no eran suficientes para forjar el apoyo comunitario necesario, entonces Bear Creek tenía la responsabilidad de encontrar y llevar a cabo otros planes para cerciorarse de que la plena gama de las partes interesadas necesarias apoyaban o dieron su adquisiencia al proyecto de Santana. Es la realidad de la necesidad de obtener una licencia social. El árbitro. Estoy intentando entender algo. ¿Cuál es el estándar para una empresa en cuanto a determinar su trabajo comunitario? Y formulo la pregunta no por ser experto sobre el derecho peruano, pero conozco algo más sobre el derecho internacional. Y hay una convención, el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con cuestiones de consulta. Ambas partes han abordado este aspecto de diferentes maneras. Y me llama la atención el artículo 13 de ese convenio. Y mi pregunta es si el artículo 13 es pertinente a esta cuestión y tal vez quiere tomar tiempo para volver a esta pregunta y puedo dirigir la pregunta a la demandante también. El artículo 13 habla de las obligaciones de consulta en relación con las tierras y luego define las tierras como, y cito, las áreas que las poblaciones en cuestión ocupan o utilizan de otra manera o de alguna manera. Quisiera saber si este es el estándar que ha de aplicarse y qué significa en cuanto a lo que tenemos a la situación que tenemos ante nosotros. Gracias. Vamos a abordar esto en términos más específicos en cuanto a la interpretación del artículo 13, pero les puedo decir que esto
tienes una implementación específica en el derecho peruano, en especial cuando se realiza una evaluación de impacto ambiental, hay un requisito de que esto trate un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. En otras palabras, el requisito para una evaluación de impacto ambiental cubre no solo el área donde la concesión coincide con terrenos que son propiedad de la comunidad, sino un área extendida de influencia indirecta donde el proyecto podría influir en la vida, la forma de ganarse la vida, el tejido social, el entorno, el medio ambiente, el desarrollo económico de las comunidades. Y la evaluación de impacto ambiental hace referencia específica a las comunidades dentro de la zona de influencia directa y los que están dentro de la zona de influencia indirecta. Y vamos a volver a ese punto. ¿Con su venia? Sí, y de hecho, me está instando a que diga que lo que ven en pantalla, las 5 comunidades, son las comunidades que, según la terminología de la evaluación de impacto ambiental, son las 5 comunidades que se encuentran dentro del área de influencia directa. Y a mano derecha se ve las 22 comunidades que están en el área de influencia indirecta. Las comunidades adicionales en el área de influencia indirecta. Y como he mencionado y como hemos tratado en nuestros escritos, se ha descuidado esas 22 comunidades. Usted explicó que las otras están en el área de influencia indirecta por referencia a efecto físico o indirecto. Me pregunto hasta dónde va. Bueno, ahora les voy a mostrar mapas donde vamos a indicar la ubicación de estas comunidades y vamos a tratar concretamente sus preocupaciones en sus propias palabras a Bear Creek. Si me permite, y quizás al final voy a volver a la pregunta si nuestra presentación no lo habrá abordado ya de forma satisfactoria. Pero hay un punto adicional que quisiera destacar sobre terminología, pues durante todo este arbitraje la demandante ha dicho que no obstante las decenas de miles de personas que protestaron en contra de Bear Creek y en contra de Santa Ana, que Bear Creek mantiene fuertes relaciones con, en palabras de la demandante, las comunidades vecinas o las comunidades cerca de Santa Ana. Y cuando la demandante afirma esto acerca del apoyo de las comunidades, por favor presten mucha atención porque la demandante solo está haciendo referencia a las 5 comunidades Wacuyani a las que dio empleos, las comunidades que convenció la demandante a dar sus palabras para la exploración y luego para la construcción del proyecto. Y de nuevo les remito al cuadro en pantalla. La demandante quisiera que entiendan que los decenas de miles de manifestantes contra el proyecto de Santa Ana eran afuereños de varias comunidades más lejos de Santa Ana, de más lejos de la zona de Santa Ana, pero no fue así. Y señor Priles, ahora es una respuesta un poco prolongada de su pregunta. Ven en pantalla un mapa de las concesiones de Santa Ana en relación con los distritos político-administrativos de la zona. Si bien las concesiones de proyecto en las que se planeó el proyecto de Santa Ana, hay un círculo en rojo alrededor, están dentro del distrito de Wacuyani, el proyecto también tiene límites con el distrito de Queluyo. Hacia la parte hacia abajo, Carina 1, la caja o el recuadro blanco, se puede ver que el distrito de Queluyo en amarillo limita con la frontera de la concesión.
y los distritos de Pisacoma, hacia abajo y a la izquierda dice Pita, no están muy lejos. El distrito de Saguadero es justo al oriente de este mapa. En su presentación Amicus Curiae de UMA explicó que las comunidades de Queluyo, Pisacoma, Cepita y Desaguadero, entre otras, expresaron preocupaciones en la audiencia pública en el sentido de que la mina iba a hacer daño a sus tierras, su suministro de agua y su medio ambiente. Parece que Bear Creek no había apreciado los efectos extensivos de esta mina a cielo abierto en todas las comunidades aymara circundantes y trabajó con solamente algunos. He aquí otro mapa elaborado por Bear Creek durante la etapa de la evaluación ambiental y simplemente hemos agregado algunas marcas en diferentes colores. Muestra el área de influencia del proyecto dentro de la raya gruesa negra y componentes cruciales del proyecto de Santana en triángulos azules. Pero también pueden ver, y el mapa muestra, los muchos grupos comunitarios en la zona. Los recuadros verdes son las comunidades que recibieron empleos de la demandante y los círculos rojos indican las comunidades ignoradas por la demandante. Es evidente de este mapa que si bien los recuadros verdes son muy cerca al proyecto, no son las únicas comunidades cercanas al proyecto. Para poner esto en perspectiva, si nos acercamos un poco más, la comunidad de Chayacoyo, hacia arriba, una comunidad favorecida, una de las 5 comunidades, se encuentra a unos 6 kilómetros del proyecto y la comunidad de Sacani, que es una de las comunidades desfavorecidas, una de las 22, se encuentra a menos de 4 kilómetros, o sea, más cerca de Chayacoyo. La comunidad de Queluyo, abajo hacia la derecha, que es una comunidad desfavorecida y una de 2 centros urbanos cercanos, se encuentra a unos 11 kilómetros. En la siguiente diapositiva hay una foto que fue tomada por el profesor Peña del Zócalo del Queluyo. El proyecto de Santana está al otro lado de la loma que aparece detrás de la fila de casas. O sea, no es cierto que la demandante trabajó con o obtuvo el apoyo de todas las comunidades que estaban alrededor del proyecto de Santana. Disculpe por interrumpir, simplemente quiero entender esto. Nos ha hablado de la distancia de la mina propuesta y esto es muy útil. Presumiblemente hay aspectos topográficos pertinentes si hay cerros entre un punto y otro punto y vías acuáticas también. Así que me parece que es un tema bastante complejo. Estoy luchando con entender todos los parámetros para determinar las comunidades afectadas. Bueno, tal vez una forma fácil, en la medida en que yo vaya avanzando, voy a compartir con ustedes las preocupaciones de esas comunidades y así podremos entender mejor cómo ellos consideraban que iban a ser afectados por el proyecto. Entonces, durante la evaluación de impacto ambiental, Bear Creek tenía que establecer una línea de base social para medir sus necesidades de relaciones comunitarias y para hacerlo hizo una encuesta en algunas de las comunidades locales respecto de sus opiniones sobre la minería. En especial, y esto es desde temprano, Bear Creek hizo una encuesta en las comunidades donde pensaba trabajar. Las comunidades que, según la demandante, daban un apoyo abrumador al proyecto, o sea, hizo la encuesta con las comunidades seleccionadas. Y nosotros planteamos que los resultados de su propia encuesta entran en contradicción con el reclamo actual. O sea, solo estamos hablando aquí de las
la zona de influencia directa. Se le preguntó a las personas cómo percibían la minería. Más de los encuestados consideraban que la minería era malo de los que consideraban que era bueno. La mayoría dieron la respuesta regular, pero su explicación por brindar esa respuesta, sus explicaciones revelaban que temían la contaminación y el daño a sus animales de cría y a su agricultura y creían que una mina podía traer conflicto social y solo una minoría creía que la minería podía llevar unos trabajos temporarios para un pequeño grupo. Bear Creek preguntó a las mismas comunidades su opinión del proyecto de Santa Ana concretamente. Nuevamente, había más miembros de la comunidad que tenían una opinión mala o muy mala del proyecto de Santa Ana que una opinión buena. Y, de nuevo, la mayoría tenía la opinión regular. La encuesta muestra además que muchos de los encuestados sostuvieron que no tenían una información adecuada acerca del proyecto o que la empresa no había coordinado en forma adecuada con la comunidad o que ellos no apoyaban la empresa. Otros creían que el proyecto iba a traer problemas y conflictos entre las comunidades y que la empresa iba a incumplir los acuerdos, iba a engañar a las comunidades. Y les remito al anexo R213 en este sentido, así como el anexo R184. Entonces, nuevamente, quisiera destacar que estos son los resultados de la encuesta realizada por Bear Creek, realizada en más o menos el 2009 y solo de las comunidades con las que la empresa trabajó más de cerca. En otras palabras, eran los resultados de encuesta de las comunidades más informadas y las que tenían más probabilidad de beneficiarse de los empleos creados por el proyecto. Los datos muestran incertidumbre, desconfianza y falta de información. Por cierto, no muestra un apoyo comunitario abrumador, según dice la demandante. 35, si el tribunal no debe dar peso alguno al testimonio no confiable y de última hora que ha fabricado la demandante en la velada de esta audiencia. Lejos de una muestra de apoyo, la audiencia pública de Bear Creek catalizó la oposición comunitaria al proyecto. Poco después de la audiencia, las comunidades afectadas empezaron a hablar de cómo responder a las amenazas percibidas planteadas por la mina de Santa Ana. Ellos creían que su forma de vida y su madre tierra estaban bajo ataque y que la única forma de defenderse era de pasar a la ofensiva. El resultado fue meses de protestas casi continuas de marzo a junio del 2011 que paralizaron la región de Puno. Estas protestas por las comunidades aymara eran tan generalizadas y debilitaban tanto que se les dio un nombre, el aymarazo. La demandante ha avanzado la idea implausible que estas protestas con amplio apoyo que se apoderaron de la región de Puno durante meses eran las maniobras políticas de un solo hombre, Walter Adubiri, un político local de Puno. Como escucharon esta mañana, la demandante intenta trasladar la culpa de los intentos débiles de Bear Creek de hacer un trabajo en la comunidad y sus pobres relaciones con las comunidades que protestaban y considerarse como un inocente que estaba herido como daño colateral en una pugna política que no tenía que ver con el proyecto Santa Ana. Pero al repasar los acontecimientos de marzo a julio del 2011, se hace cada vez más claro que las protestas no fueron una muestra de apoyo a Adubiri, sino que resultaban un movimiento social legítimo y amplio de las comunidades aymara que buscaron mayor control sobre sus tierras ancestrales y protección de su medio ambiente. La foto que ven elimina toda duda. El proyecto de Bear Creek, de Santa Ana, estaba en el centro de las protestas. El profesor Peña y Duma explican que pocos días después de la audiencia pública de Bear Creek, los representantes de la comunidad se reunieron en la ciudad de Desaguadero
una ciudad fronteriza con Bolivia y una de las ciudades más importantes de la región de Puno y en el pueblo de Yoroocco, para hablar cómo responder a los planes de Bear Creek para el proyecto de Santana. Según los que asistieron, personas que asistieron y que fueron entrevistadas por profesor Peña, hasta 25,000 personas se reunieron en Yoroocco el 22 de marzo. La ciudad importante de Desaguadero está a 45 kilómetros del sitio de proyecto, pero más cerca está Yoroocco, tiene otra forma de deletrearse aquí. Y es uno de los pueblos más cercanos al proyecto, a unos 10 kilómetros. Y el profesor Peña explica que durante esta época, o sea, marzo del 2011, las comunidades que se oponían al proyecto de Santana formaron el Frente de Defensa de los Recursos Naturales y seleccionaron al señor Adubiri como su líder. Esas comunidades opositoras luego empezaron a presionar a las pocas comunidades que apoyaban al proyecto Santana a cambiarse de idea. A comienzos de marzo, los manifestantes dieron a conocer su oposición al proyecto de Santana en una serie de cartas que enviaron a las autoridades nacionales. Estas cartas fueron dirigidas al MINEM, al presidente del Congreso y al presidente del Perú. Y se expresaron la preocupación de que, y cito, la empresa minera Santa Ana en Huacuyani, al iniciar las operaciones mineras, tendrán un impacto directo sobre los ríos del área y consecuentemente el río binacional Desaguadero y nuestro lago sagrado Titicaca. Peru also Ahora, Perú también sostuvo ayer, bueno, debía haber aprendido ya. Perú sostuvo en su alegato de apertura que habría sido difícil para Bear Creek lograr o implementar los acuerdos sobre uso de la tierra entre 95 y 99 con las comunidades y los poseedores de la tierra antes de que pudiera proceder con el proyecto, y que al menos algunas eran comunidades que estaban manifestándose en forma violenta en contra del proyecto. ¿Es preciso decir así? No estoy de acuerdo con eso. Ya habíamos avanzado con las negociaciones, básicamente con las tres comunidades en las cuales los terrenos necesarios para el emplazamiento de los componentes del proyecto iban a realizarse. Con uno de ellos ya habíamos llegado hasta formalizar en una asamblea estos acuerdos, y con las demás estábamos ya en negociaciones bastante avanzadas. En ningún momento las comunidades dentro del área de impacto directo y con las cuales estábamos ya en negociaciones se manifestaron en contra del proyecto durante el 2010 ni tampoco el 2011. now could you Ahora, ¿podría describir, por favor, con referencia a cada mapa, si podría designar o describir el área sobre la que Bear Creek iba a necesitar tener, haber llegado a acuerdos entre inversionistas y la comunidad? Quisiera aclarar, la pregunta es sobre las negociaciones de las tierras para la adquisición de las tierras. yes Sí. Para la negociación o para el área que necesitamos para el proyecto eran solo aproximadamente 350 hectáreas, el cual estaba comprendida solo en el área, en el plano que no está en colores, el área que representaría estos triángulos azules. Es una pequeña área y solo estaba dentro de 3 comunidades dentro del área de impacto directo, ¿no? and could you describe as of Y podría describir a junio del 2011 qué avances Bear Creek había logrado, si es que había avances, en su trabajo hacia
el logro de esos más de 90 acuerdos. Sí, habíamos avanzado hasta junio del 2011. Quiero precisar que nosotros iniciamos el proceso de adquisición de tierras a inicios del 2010. Dentro de este proceso, lo más importante y lo que lleva más tiempo es la formalización de los terrenos o de los propietarios de estos terrenos, como son las comunidades, y la formalización de los posesionarios. Esta formalización tiene que llevarse a cabo posesionario por posesionario, identificándolos e inscribiéndolos en algunos casos dentro de dentro de las oficinas del Estado peruano. Algunos de ellos no tenían algunos documentos de identificación, otras en relación a las comunidades no estaban totalmente constituidas ni registradas en registros públicos, que es la oficina principal y de autoridad en el Perú. Entonces todo ese trabajo lo hicimos durante el 2010 y a finales, ya teniendo toda esta documentación y la colaboración de todos los posesionarios, comenzamos ya a realizar las negociaciones propias de la compra de tierras con los posesionarios y con las comunidades, no solo la compra de tierras, sino los programas de inversión social que iban a beneficiar a toda la comunidad y no solo al área o a los posesionarios en las cuales íbamos a comprarles, porque se iba a emplazar los componentes mayores del proyecto. Mi primera pregunta es, usted declaró, señor Antúnez de Mayolo, que la zona de influencia directa está aquí delimitada en azul. Hay una comunidad a la izquierda abajo de esa zona que se llama Comunidad Totoroma, como Opo, que tiene un color pero que parece estar por fuera del límite azul. ¿Es esta una zona de influencia directa o no? Micrófono, por favor, señor. Disculpe. Está dentro de la comunidad de Totoroma y es una parcialidad que se llama Cotooco. No estaba dentro de la descripción, si no me acuerdo, no tengo el PPC acá, dentro de la lista de las parcialidades que estaban en el plan de participación ciudadana, pero sí participaron dentro de las 130 talleres o talleres de información que pusimos ahí. Okay. If you look at the map, Bien, si usted se fija en el mapa más pequeño a la derecha, arriba, es decir, en el margen superior derecho, en naranja está representada la zona de influencia directa y en amarillo el área de influencia indirecta que cubre todo el distrito de Huacuyani y de Queluyo. ¿Cuántas comunidades diría usted que se encuentran dentro del área de influencia indirecta? Directa. Dentro del área de influencia directa teníamos 4 comunidades, un centro poblado y unas, creo que eran 3 propiedades privadas que no eran de comunidades. De esa zona verá comunidad de Alto Aracachi. ¿Lo ve? ¿Lo veo?
Entonces, esta comunidad que envió esta carta o memorial es una comunidad que se encuentra en la zona de influencia directa, ¿correcto? ¿Correcto? Veamos algunas partes de esta carta. Usted ve que están los párrafos 1, 2 y 3. Le voy a hacer preguntas sobre el tercer párrafo, 3A. Y esta es la última página de la traducción al inglés. We, the owners of our rural land Ingenio, Dice, nosotros los propietarios de nuestro fundo Ingenio no daremos ni un centímetro de nuestras tierras a la empresa Santa Ana, asimismo no permitiremos su explotación por ninguna de las modalidades de la mina, considerando que las explotaciones mineras en la actualidad vienen contaminando nuestros suelos, nuestras aguas, nuestro medio ambiente, nuestros pastos naturales y la biodiversidad existente, las cuales son el sustento de nuestras vidas y de los animales domesticados y silvestres existentes en la zona. ¿Lo ve? Y luego en B dice, rechazamos el informe del estudio del medio ambiental que fue presentado el día 23 de febrero del 2011 en la Plaza de Armas del distrito de Yoaculiani. ¿Lo ve? here you have a Entonces usted aquí tiene una comunidad dentro de la zona de influencia directa que se opone rigurosamente al proyecto, a toda modalidad de minería y al informe de evaluación de impacto ambiental, porque según dicen, nuestros pastizales, nuestro suelo se contaminará. ¿Cree usted que esta es una inquietud sobre asuntos graves? Lo que dice la carta, en el punto 2, la comunidad de Alto Aracachi está reclamando que los terrenos de la comunidad Ingenio, que limita por el norte con Huacuyani, les pertenece. Eso es lo que dice la carta y que no están de acuerdo con el proyecto porque piensan que donde está el yacimiento, que es en la comunidad de Ingenio, les pertenece a ellos. Nosotros contestamos esta carta dentro de las observaciones que nos pasó el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a los papeles o los documentos legales que constan en registros públicos de que la comunidad de Alto Aracachi no es propietario de los terrenos de la comunidad de Ingenio.